La sala principal del Tribunal de Apelaciones de Lisboa estaba iluminada por candelabros de plata pulida que se reflejaban en los azulejos azul cobalto de las paredes, creando un resplandor fresco que amplificaba la solemnidad de la ceremonia. Afuera, el barrio de Chiado bullía bajo el viento salado que subía del río Tajo, pero dentro reinaba un orden casi religioso. Hombres con levitas oscuras, pelucas pulcramente peinadas y discretas medallas formaban un semicírculo alrededor de Duarte Almeida, de 42 años, un magistrado cuya reputación trascendía los límites comerciales y legales de la ciudad. Su postura era impecable, hombros erguidos, manos entrelazadas a la espalda, expresión contenida. Cuando el presidente del Consejo declaró con voz firme que era el máximo ejemplo de rectitud moral y honor familiar, el eco de la frase recorrió la sala como un sello definitivo. Afuera, entre carruajes y sirvientes, Inés Valente observaba desde la distancia, parcialmente oculta bajo un sencillo chal marrón que contrastaba con los ricos vestidos que descendían de los carruajes. Sus dedos aferraban una carta recién escrita. Esa misma mañana, el médico de la Rúa Nova do Almada había confirmado su embarazo de 6 semanas. El hijo de Duarte crecía en silencio dentro de ella, mientras él era exaltado como símbolo de virtud pública. El aplauso final disipó cualquier duda. Fue en ese momento, al verlo inclinar la cabeza en agradecimiento, que Inés susurró para sí misma: ¿dirá mi nombre? Si esta historia ya te conmovió en ese primer momento de verdad y silencio, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad la estás viendo. Aquí cada nombre importa. Dentro del salón, Duarte mantuvo la mirada fija, pero por un segundo, casi imperceptible, sus ojos escudriñaron la ventana lateral. No la vio, o tal vez fingió no verla. Mientras los invitados se acercaban a saludarlo, ofreciéndole alianzas políticas y cumplidos calculados, Duarte sentía el peso invisible de algo que ninguno de ellos podía ver. La pesada tela de su levita parecía más rígida de lo habitual, como si la prenda misma se asemejara a la función que debía desempeñar. Les agradeció con frases breves, midiendo cada palabra, consciente de que cualquier gesto fuera del protocolo podía alimentar rumores. El nombre Almeida estaba grabado en los retratos que colgaban en la pared de su residencia cerca de Largo do Carmo. Hombres de expresión austera que se habían forjado una reputación a costa de la disciplina y el silencio. Su padre había perdido su puesto años atrás por un escándalo amoroso mal gestionado, y Duarte había jurado no repetir esa historia. Afuera, Inés caminaba lentamente por el empedrado irregular de la calle, sintiendo el frío filtrarse a través de sus zapatos desgastados. No lloraba. Había dignidad en su discreta postura. Durante 7 años había aceptado reuniones nocturnas, entradas por la puerta lateral, promesas siempre pospuestas. Nunca había pedido joyas ni reconocimiento social, solo su presencia. Ahora, con la mano sobre su vientre a un plano, comprendió que el silencio ya no era una opción. Se había convertido en una amenaza. Al llegar a la pequeña casa donde vivía, lejos del centro social, encendió una vela y releyó la carta antes de sellarla. Las palabras eran sencillas, casi cautivadoras. Di mi nombre, solo una vez, en voz alta. No había exigencia de matrimonio, ni acusaciones, solo una solicitud de existencia pública. Cuando el mensajero partió con el sobre hacia la noble casa de Duarte, la noche ya caía sobre Lisboa y el lejano sonido de las iglesias marcaba la hora 9. En algún punto entre el prestigio y la verdad comenzaba a formarse una ruptura silenciosa, pero inevitable. La carta llegó a la residencia de Duarte Almeida poco después de las 8 de la noche, entregada por un joven delgado que evitaba el contacto visual con el sirviente. La mansión
situada entre Chiado y Largo do Carmo, exhibía fachadas cubiertas de azulejos geométricos y altos ventanales enmarcados por piedra labrada, discretos símbolos de un linaje consolidado durante 3 generaciones. En el interior, el olor a madera encerada se mezclaba con el del vino de Oporto recién servido para los 2 asesores legales que aún permanecían en la sala discutiendo alianzas comerciales con Oporto y Coimbra. Duarte recibió el sobre mientras escuchaba comentarios sobre su posible nominación a un puesto aún más alto en el Consejo de Ultramar. Reconoció de inmediato la caligrafía contenida de Inés. No abrió la carta delante de los demás, la guardó en el bolsillo interior de su abrigo, manteniendo una expresión inalterada. Cuando finalmente se retiró a su despacho, bajo la severa mirada de los retratos ancestrales que colgaban sobre la chimenea, rompió el sello con un cuidado casi clínico. Leyó la frase una vez, luego otra. Di mi nombre, solo una vez, en voz alta. No hubo drama ni chantaje. El silencio en la habitación se hizo más denso. Apoyó las manos en la mesa, sintiendo el recuerdo de su padre emerger como una vívida advertencia. El honor no era solo reputación, era supervivencia social. Aún así, algo en la simplicidad de la petición lo desarmó. No temía el embarazo, temía el eco público de ese nombre. En la pequeña casa de Inés, lejos de los salones donde se celebraba el apellido Almeida, el ambiente era diferente. El frío suelo de piedra y los muebles sencillos revelaban la diferencia material entre ambos mundos, pero había una organización cuidadosa, casi afectuosa. Un viejo retrato de su padre, un comerciante fallecido 4 años antes, permanecía sobre la cómoda. Él le había enseñado que la dignidad no se mide por títulos, sino por la constancia. Desde su muerte, Inés había sobrevivido con la ayuda indirecta de Duarte. Una suma mensual de 6.000 reis, entregada discretamente a través de intermediarios, suficiente para mantener la casa, pero no para garantizar una seguridad real. Durante 7 años, había aceptado esta condición como una etapa temporal, creyendo que el amor maduraría en algo público. Ahora, sentada a la mesa iluminada por una vela casi apagada, se llevó la mano al vientre y respiró hondo. No había resentimiento en su mirada, solo firmeza. «No pediré más de lo que puedo soportar», murmuró. Sabía que ya circulaban rumores en los mercados y en los pasillos de la iglesia cercana. Las mujeres que caminaban solas eran fácilmente blanco de comentarios maliciosos. El embarazo haría invisible cualquier resto de discreción. Aún así, se negaba a mantener a su hijo en secreto. Su petición no era por lujo ni por estatus, era por existencia. Si no podía decir su nombre, todo lo que habían vivido no sería más que una sombra conveniente. La decisión de enviar la carta no había surgido de la debilidad, sino de un límite silencioso alcanzado. Duarte no durmió esa noche. Permaneció sentado en su despacho hasta que las velas casi se apagaron, releyendo la carta como buscando entre líneas una acusación que justificara su resistencia. No la había, solo esa frase directa que desmantelaba cualquier estrategia legal. «Di mi nombre». Se acercó a la ventana y observó a Lisboa dormida, las luces dispersas reflejándose en el oscuro río Tajo. Pensó en sus 18 años de carrera forjados con disciplina, los 23 casos de alto perfil que había juzgado con rigor moral, los discursos sobre la familia y la tradición que había pronunciado ante la élite. Siempre había defendido la idea de que el orden social dependía de la claridad de las posturas. Sin embargo, mantenía su propia vida emocional en la sombra. El recuerdo de su padre regresó vívidamente. La caída pública, las invitaciones interrumpidas, los susurros en los pasillos. Un hombre puede perderlo todo por una mujer. Había oído repetidamente en su juventud. Ahora entendía la distorsión de esa frase.
No era por una mujer. Fue por la cobardía de no tomar decisiones. Aún así, el miedo persistía como un reflejo ancestral. Si reconocía a la niña, tal vez podría encontrar lagunas legales para preservar el nombre, pero reconocer públicamente a Inés significaba admitir 7 años de ocultación. El peso de su propia constancia comenzó a oprimirlo desde dentro. 2 días después, Duarte decidió visitarla. No había enviado una nota con antelación. Llegó al anochecer, con un abrigo oscuro que lo protegía tanto del frío como de las miradas curiosas. La calle donde vivía Inés era más tranquila, con casas perfectamente alineadas y fachadas sencillas. Llamó a la puerta 3 veces, el discreto código que habían usado desde el principio de su relación. Cuando ella abrió, no mostró sorpresa, solo un sereno cansancio. El interior estaba limpio, ordenado, con una mesa puesta para 2, como si una parte de ella aún esperara una interacción normal. Duarte se quitó el sombrero y permaneció en silencio unos segundos, observándola. Había algo diferente en su postura. No era sumisión ni expectación ansiosa. Era firmeza. «Recibí tu carta», dijo finalmente. Su voz salió más baja de lo que pretendía. Inés asintió. «Lo sé». Caminó por la habitación, evitando el contacto directo con su vientre, como si el gesto fuera a dar por terminada la situación. «Podemos resolver esto discretamente», sugirió casi automáticamente. Ella le sostuvo la mirada. «No escribí pidiendo una solución. Escribí pidiendo la verdad». Las palabras resonaron en el pequeño espacio con más fuerza que cualquier acusación. Por primera vez, Duarte se dio cuenta de que no se enfrentaba a una amenaza a su reputación, sino al reflejo de su propia inacción. La tensión entre ellos no era la de un conflicto explosivo, sino la de una inevitable confrontación moral. El silencio que siguió a la palabra verdad fue más incómodo que cualquier conversación abierta. Duarte se acercó a la mesa y recorrió con los dedos la sencilla madera, notando el contraste entre ese entorno y la grandeza de su residencia. No había retratos de antepasados, ni escudos de armas tallados, ni testigos sociales. Solo 2 sillas, una vela y la respiración contenida de Inés. Finalmente miró su vientre, aún discreto bajo su sobrio vestido. La realidad dejó de ser abstracta. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó él, evitando mostrar emoción. «Casi 2 semanas», respondió ella. «Esperé a que se celebrara la ceremonia». La frase no contenía ironía, pero sí una lucidez que lo impresionó. Ella sabía exactamente lo que ese evento representaba para él. Conocía el valor simbólico de ese homenaje. Sin embargo, había decidido no interferir. Duarte sintió una nueva incomodidad, no una acusación externa, sino un reconocimiento interno. «Puedo proporcionarte recursos», insistió, en un intento de recuperar el control. «Asegúrate de que no te falte nada». Inés respiró hondo. «Nunca me ha faltado lo que necesitaba. Lo que falta es mi nombre a tu lado». Su claridad desmanteló cualquier argumento práctico que intentara construir. En los días siguientes, los rumores comenzaron a circular discretamente en los pasillos del mercado y en las conversaciones después de la misa dominical. Una criada que había visto a Duarte salir de la calle donde vivía Inés le comentó a otra. La información se extendió por la ciudad con la silenciosa velocidad típica de Lisboa. Un asesor legal, durante una cena privada, insinuó que los hombres honorables deben protegerse de las tentaciones inoportunas. Duarte se dio cuenta de que el escrutinio social era constante y despiadado. Internamente, el conflicto se agudizó. Repasó mentalmente cada encuentro con Inés, las conversaciones en la penumbra, las promesas de que algún día resolvería la situación. Como ella nunca exigía lujo ni reconocimiento inmediato. Recordó el momento en que perdió a su padre y cómo él solo había estado presente en la sombra, incapaz de acompañarla al funeral
por miedo a las especulaciones. El embarazo transformó el pasado en una responsabilidad concreta. Mientras tanto, Inés soportaba miradas más largas en la panadería, comentarios velados sobre su conducta. Aún así, mantuvo su postura erguida, con su dignidad intacta. No buscaba una confrontación pública, esperaba una decisión. La tensión entre el miedo a repetir la caída de su padre y el deseo de no perpetuar su propia cobardía estaba llegando a un punto crítico en Duarte. Por primera vez, comenzó a preguntarse si preservar su nombre a expensas de la verdad no sería en sí mismo la forma más profunda de deshonra. La presión institucional pronto se manifestó de forma más directa. 3 días después de la visita a casa de Inés, Duarte fue convocado a una reunión privada en el despacho del presidente del Consejo Jurídico. La sala, revestida de madera oscura e iluminada por la luz que se filtraba a través de pesadas cortinas, parecía diseñada para reforzar las jerarquías. En la mesa central, documentos sellados esperaban ser firmados. Entre ellos, la nominación formal de Duarte para un puesto estratégico que podría expandir su influencia más allá de Lisboa. El presidente habló con calculada cautela, mencionando los comentarios infundados que circulaban y la importancia de mantener una imagen intachable. El honor de un magistrado no admite sombras, dijo, apoyando los dedos sobre el escudo de armas tallado en la madera. Duarte escuchó sin interrumpir. Cada palabra le recordaba que su vida privada estaba siendo evaluada desde una perspectiva social. Al salir, se encontró con 2 colegas que interrumpieron la conversación al verlo. No era una acusación abierta, sino una vigilancia velada. Por primera vez, sintió que el silencio no lo protegía, solo prolongaba la tensión. Esa misma noche, regresó a casa de Inés, esta vez sin disfraces exagerados. Entró con paso firme, como quien sabe que no hay vuelta atrás. La encontró sentada cerca de la ventana, cosiendo un pequeño trozo de tela blanca. Al notar su presencia, se levantó lentamente. Duarte se acercó y por primera vez le tocó el vientre sin dudarlo. El gesto fue contenido, casi tímido, pero lleno de reconocimiento. «No es una amenaza», murmuró, más para sí mismo que para ella. Inés le tomó la mano, guiándola con suavidad. Nunca lo fue. El contacto físico desarmó algunas de las defensas que había mantenido durante años. La niña dejó de ser un problema legal para convertirse en una realidad humana. Aún así, la pregunta seguía en el aire entre ellos. ¿Se responsabilizaría solo de la niña o también de la mujer? Duarte cerró los ojos. Un instante, sintiendo el peso de las decisiones futuras. Sabía que cualquier declaración pública tendría consecuencias inmediatas, posible pérdida del cargo, ruptura de alianzas, exclusión de los círculos sociales que apoyaban su carrera. Pero allí, en ese espacio simple, la lógica de la reputación parecía distante. El conflicto alcanzó su punto más agudo: proteger su nombre o proteger la verdad que él mismo había ayudado a crear. La sesión judicial de esa mañana fue particularmente concurrida. El caso trataba sobre una disputa comercial entre 2 influyentes familias de Oporto, y la presencia de representantes de la élite lisboeta transformó el ambiente en un auténtico espectáculo social. El salón, con sus azulejos meticulosamente alineados y el escudo real sobre la silla central, reforzaba la idea de orden y tradición. Duarte ocupaba su asiento con su postura habitual, luciendo su levita negra impecablemente confeccionada, el cuello almidonado y la mirada disciplinada. Pero había algo diferente en la forma en que sus dedos presionaban suavemente la mesa de madera. La carta de Inés permanecía doblada en el bolsillo interior, como si latiera contra su pecho. Durante la presentación de argumentos, un abogado más joven,
Buscando complacer a sus superiores, hizo un comentario al margen sobre las mujeres que seducen a hombres honorables y amenazan la estabilidad de las familias respetables. Se oyeron algunas risas discretas. El comentario no mencionaba nombres, pero la intención era clara. Duarte sintió que la sangre le subía lentamente al rostro. El silencio que siguió no fue de respeto, sino de expectación. Podría haberlo ignorado, como siempre. Podría haber respetado el protocolo. En cambio, se levantó antes de lo previsto. El movimiento fue tan brusco que interrumpió el discurso del abogado. Por primera vez en 18 años como magistrado, rompió el orden formal de la sesión. «Retire esa insinuación», dijo con voz firme, pero controlada. Toda la sala se quedó paralizada. No era solo una defensa abstracta, era el comienzo de algo irreversible. El presidente del tribunal intentó intervenir, recordándole el orden del día y el decoro, pero Duarte no volvió a sentarse. Sus ojos recorrieron la sala, encontrándose con miradas curiosas, algunas suspicaces, otras atentas al posible escándalo. Respiró hondo, consciente de que cada palabra a partir de entonces marcaría su destino institucional. «El honor no es lo que se preserva ocultando la verdad», declaró, proyectando su voz más allá de la mesa central. El eco reverberó en las paredes de azulejos. «El honor es lo que se sostiene cuando asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones». Un murmullo recorrió la sala. Algunos miembros del consejo intercambiaron miradas tensas. Duarte continuó, ahora sin un guión preestablecido. «Hay una mujer cuyo nombre se ha mantenido en silencio para mi propia conveniencia». La palabra conveniencia pesó más que cualquier acusación externa. Sintió el peso de su propia confesión, pero no se acobardó. «El niño que lleva dentro es mío y se llama Inés Valente». Al pronunciar esas dos palabras en voz alta, experimentó una paradójica sensación de pérdida y liberación. Parte de su reputación institucional se desmoronaba allí mismo, frente a testigos influyentes. Pero, al mismo tiempo, la coherencia interna que le faltaba comenzaba a recuperarse. El comentario malicioso se había convertido en un catalizador. El silencio que había mantenido durante 7 años se había roto, no por presión externa, sino por una decisión consciente. La sala estalló en murmullos contenidos, no lo suficientemente escandalosos como para romper la formalidad, pero sí lo suficientemente intensos como para alterar el ambiente. Algunos miembros del consejo bajaron la mirada, otros susurraron entre sí. El presidente del tribunal intentó recuperar el control de la sesión, golpeando suavemente el mazo sobre la mesa, pero la autoridad simbólica de ese gesto pareció menos significativa ante la declaración recién emitida. Duarte permaneció de pie. No se le notaba ningún temblor en las manos, pero su pecho subía y bajaba con una respiración más profunda de lo habitual. Sabía que las consecuencias serían inmediatas: investigaciones internas, posible destitución, pérdida de su nominación al Consejo de Ultramar. Aún así, no se acobardó. «Asumo formalmente mi responsabilidad», concluyó, ahora con un tono menos proyectado, pero firme. El abogado que había hecho el comentario evitó mirarlo. Por primera vez, a Duarte no le preocupaban las alianzas ni la reputación estratégica. Lo que estaba en juego no era solo el reconocimiento del niño, sino la restauración de su propia integridad. Al volver a sentarse, el gesto fue más humano que protocolario. No hubo aplausos ni apoyo explícito, solo la constatación colectiva de que se había cruzado una línea invisible. La sesión continuó, pero nada parecía igual. Esa misma tarde, Duarte caminó hasta casa de Inés sin escolta, sin intermediarios, sin calcular. El cielo lisboeta estaba nublado y el viento frío soplaba por las estrechas calles con una fuerza inusual. Al abrir la puerta,
Se dio cuenta de inmediato de que algo había cambiado. Su mirada ya no mostraba vacilación, sino decisión. «Te dije tu nombre», afirmó, incluso antes de entrar. Inés permaneció inmóvil unos segundos, como si necesitara confirmar que no se trataba de una promesa futura. «¿En público?», preguntó en voz baja, pero firme. «Delante de todos». El silencio que siguió no fue de duda, sino de asimilación. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, no de fragilidad, sino de reconocimiento tardío. Duarte se acercó y le tomó la cara con suavidad. «Reconoceré oficialmente a nuestro hijo». La frase fue concreta, objetiva. Respiró hondo, asimilando la magnitud del cambio. Allí, en ese simple espacio, la decisión trascendió el escándalo. No fue una mera admisión pública, fue la ruptura definitiva del silencio que había sostenido el honor aparente de un hombre a costa de la invisibilidad de una mujer. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Las consecuencias no se hicieron esperar. En menos de una semana, Duarte recibió la notificación formal de su suspensión temporal mientras el Consejo evaluaba su conducta incompatible con las expectativas morales del cargo. Su nominación al Consejo de Ultramar fue retirada sin justificación pública. Cesaron las invitaciones a cenas. Dos antiguos aliados evitaron saludarlo en la misa dominical. La pérdida de prestigio fue tangible, medible. Financieramente aún conservaba suficientes recursos, propiedades heredadas, inversiones comerciales que generaban alrededor de 18,000 reis anuales. Pero el capital simbólico, el que sostenía las puertas abiertas y la influencia silenciosa, estaba comprometido. Al cruzar Largo do Carmo junto a Inés por primera vez, sin entradas laterales, sintió miradas fijas en ambos. No eran insultos directos, pero sí un juicio evidente. Aún así no soltó su mano. La postura rígida que antes había servido para impresionar ahora servía para proteger. Inés caminaba erguida, con un sencillo vestido azul oscuro, sin adornos que sugirieran un ascenso social forzado. No había ostentación, solo presencia genuina. Por primera vez no era una sombra. Meses después, la unión se formalizó en una ceremonia discreta, pero pública, en la iglesia cercana a Chiado. No hubo una gran celebración aristocrática, pero tampoco hubo disimulo. Duarte rechazó las ofertas de mediación que intentaban transformar el matrimonio en un gesto de reparación estratégica. «No es corrección», le dijo al sacerdote antes de la ceremonia. «Es reconocimiento». Cuando nació su hijo, a principios del invierno siguiente, recibió el apellido Almeida, inscrito formalmente en los libros parroquiales, sin anotaciones marginales ni subterfugios. Duarte sostuvo al niño con manos que ya habían firmado sentencias firmes, pero que ahora temblaban de legítima emoción. No regresó a su puesto anterior, en cambio, comenzó a trabajar como asesor legal independiente, defendiendo casos relacionados con la protección de mujeres abandonadas y el reconocimiento de hijos nacidos fuera del matrimonio. Sus ingresos disminuyeron, su círculo social se redujo, pero su coherencia interior se estabilizó. Inés, antes confinada a una discreción invisible, comenzó a participar en discretas reuniones de mujeres que discutían derechos legales básicos. La transformación no fue grandiosa a los ojos de la élite, pero sí profunda en esencia. El honor dejó de ser una fachada, se convirtió en una concordancia entre la palabra y la acción. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta. El amor no tiene precio, si ustedes también. Pantalla en Allá, bondad humana. 10 años después, Lisboa ya no era la misma ciudad de murmullos concentrados en los pasillos de la corte.
El comienzo del siglo XIX trajo consigo cambios políticos, nuevos debates sobre reformas administrativas y un entorno social ligeramente más flexible que en la década anterior. Duarte Almeida, ya con 52 años, ya no ocupaba cargos oficiales de alto prestigio, pero su nombre ya no se citaba solo como ejemplo de escándalo. Se le recordaba como el magistrado que rompió el protocolo para reconocer una verdad incómoda. Su trabajo como consultor independiente se había consolidado. Gestionaba unos 20 casos al año, muchos relacionados con disputas sobre paternidad y herencias legítimas. No acumuló una fortuna comparable a la de sus antiguos colegas, pero mantuvo la estabilidad financiera suficiente para mantener su hogar e invertir en la educación de su hijo. El niño, llamado Tomás Almeida, estudió en un prestigioso colegio cerca del convento do Carmo. No había notas explicativas junto a su nombre en los registros. No necesitaba ocultar sus orígenes. Cuando sus compañeros de clase le preguntaban por sus padres, respondía con naturalidad. Inés, ahora de 39 años, participó discretamente en círculos de mujeres que abogaban por una mayor claridad legal con respecto a los derechos de las mujeres. No lideró revoluciones, pero contribuyó con serena firmeza. Caminando por Chiado, ya no la evitaban. Algunas mujeres la saludaron con un respeto contenido. La transformación no borró el pasado, pero le dio un nuevo significado. Duarte entendió, con madurez tardía, que perder parte de su reputación pública era el precio necesario para preservar algo más esencial: la coherencia entre el sentimiento y la acción. Y siempre que alguien mencionaba el honor en los debates legales, recordaba en silencio el día en que pronunció un nombre prohibido, porque al final no fue la posición la que definió su legado, sino el coraje de decir en voz alta lo que antes había guardado silencio.